Hola, hoy vamos a hablar sobre la inteligencia de amenazas. La inteligencia de amenazas es un campo crucial en el ámbito de la seguridad cibernética. En estos minutos exploraremos en detalle los diferentes aspectos de la inteligencia de amenazas, centrándonos en el análisis de amenazas específicas, la identificación de actores de amenazas, el análisis de motivaciones de los actores, la identificación de objetivos, el análisis de tácticas, técnicas y procedimientos, por sus siglas TTPS, la identificación de redes de amenazas, el análisis de relaciones entre los actores y sus objetivos, la identificación de amenazas emergentes, el análisis de tendencias de amenazas y la identificación de la intención detrás de estas amenazas. El análisis de amenazas específicas es una de las piedras angulares de la inteligencia de amenazas. Se trata de un proceso exhaustivo de examinar, comprender y analizar en detalle los diferentes tipos de amenazas que pueden afectar a una organización, sistema o individuo, desde ataques de phishing, realizándose por correo, ransomware, al realizar instalaciones indebidas en las computadoras, hasta infiltraciones avanzadas y ataques de denegación de servicio, como ya se ha visto que ha sucedido en los últimos tiempos. Cada amenaza tiene sus propias características y mecanismos. Mediante el análisis minucioso de estas amenazas, podemos adquirir conocimientos profundos sobre su funcionamiento y desarrollar estrategias efectivas para contrarrestarlas. La identificación de actores de amenazas es otro componente clave de la inteligencia de amenazas. Los actores de amenazas pueden ser individuos, grupos o incluso organizaciones que llevan a cabo actividades maliciosas en el ámbito digital. Comprender quiénes son estos actores es esencial para entender sus motivaciones y objetivos o qué es lo que pretende realizar con nuestra información. Al analizar su comportamiento, herramientas y tácticas, podemos obtener valiosas pistas sobre sus intenciones y el alcance de sus ataques. Como ya se mencionó, estos pueden ir desde las infiltraciones hasta la denegación de servicio. Algunos actores pueden estar motivados por razones financieras, buscando la ruina de alguna empresa, buscando obtener beneficios económicos, siendo que a la empresa o a la persona que ataquen pedir un rescate por su información, mientras que otros pueden tener motivaciones políticas, como ya se ha visto que ha sucedido en los que se han realizado ataques digitales para intervenir en elecciones presidenciales, o simplemente disfrutar causando caos y daño en línea, como por ejemplo también se realizaron en juegos como Minecraft, en el que se bloquearon servidores para que nadie pudiera entrar. Para tener una visión completa de las amenazas, es esencial analizar las motivaciones de los actores. Al comprender sus motivos, podemos anticipar sus próximos movimientos y desarrollar estrategias efectivas para contrarrestarlos. Esto ya que se ha visto casos en los que uno de estos actores realizando sus ataques, al final fue atrapado por la justicia. Sin embargo, al cabo de poco tiempo volvió a realizar el mismo ataque en la misma situación y en la misma plataforma, a la misma empresa. Entonces esto demuestra un patrón que se puede determinar para realizar acciones necesarias y proteger nuestros datos. Algunos actores pueden estar impulsados por el deseo de obtener ganancias económicas rápidas, como ya se mencionó, pidiendo rescates por la información, mientras que otros pueden tener objetivos más complejos, como el espionaje industrial o la interrupción de servicios críticos. Tanto en el espionaje industrial, empresas grandes se han visto afectadas, ya que atacantes cibernéticos robaron información privilegiada o patentes de sus diseños. La identificación de objetivos de los actores de amenazas es otro aspecto esencial de la inteligencia de amenazas. ¿A quién o qué están apuntando los atacantes? Al comprender sus objetivos, podemos evaluar qué activos son más valiosos y están en mayor riesgo. Es decir, si nosotros somos una empresa industrial de diseño de componentes, nuestros diseños patentados pueden estar en riesgo, y eso es lo que nosotros debemos como empresa cerciorarnos de que estén seguros. Esto nos permite priorizar nuestras medidas de seguridad y enfocar nuestros recursos de manera más efectiva. Algunos actores pueden tener como objetivo empresas financieras, ya sean bancos, instalaciones industriales que manejen archivos importantes, mientras que otros pueden centrarse en organizaciones gubernamentales, como ya se vio en ejemplos pasados, la interferencia en procesos electorales para elección de presidentes.
o incluso a usuarios individuales. Una persona cualquiera navegando por internet recibe un ataque de phishing y esta persona no puede entrar a sus datos, por lo que el atacante exige un pago para liberarlo. Siendo el caso de que no se realizara el pago, el atacante borraría todos los datos de esta persona. El análisis de las tácticas, técnicas y procedimientos TTPS por sus siglas en inglés, utilizados por los actores de amenazas, es una parte integral de la inteligencia de amenazas. Estos son los métodos y enfoques que emplean para llevar a cabo sus ataques. Pueden incluir el uso de exploits conocidos. Exploit hace referencia a huecos en la programación que pueden ser usados por atacantes para intervenir cualquier software, empresa, etc. Estos sirven como pequeñas puertas traseras hasta que la empresa se dé cuenta y pueda arreglarlos. El desarrollo de malware sofisticado. Malware que pueda afectar a una empresa entera y bloquear toda su producción simplemente con un ataque recibido por correo, por poner un ejemplo. La ingeniería social o incluso el aprovechamiento de vulnerabilidades humanas. Es decir, o lo que esto significa como vulnerabilidad humana es que existe una persona dentro de la empresa que modifique archivos importantes y realizar un ataque desde adentro. Al analizar estos TTPs, podemos comprender cómo operan los actores y desarrollar contramedidas efectivas para neutralizar sus ataques. La identificación de redes de amenazas es otro aspecto crucial en la inteligencia de amenazas. Los actores de amenazas a menudo no operan de forma aislada, sino que están interconectados en redes más amplias, o incluso ni siquiera en redes, pueden ser subcontratados por empresas más grandes para así ocultar sus verdaderas intenciones, haciendo que una empresa más pequeña realice los ataques. Estas redes pueden estar compuestas por individuos, grupos o incluso organizaciones delictivas. Una organización que se ha dedicado mucho a este tipo de ataques, si bien no ha sido delictiva y se ha visto o se considera que sus ataques han sido más que nada por el bien común en el internet, han sido grupos o colectivos como Anonymous, que ya se ha visto que han revelado información importante realizando ataques a grupos y personas importantes para sacar información relevante que lleve a la justicia a delincuentes. Al mapear estas conexiones, podemos obtener una visión más completa de la estructura y el alcance de las amenazas. Esto nos permite entender lo siguiente: cómo se comunican, cómo colaboran entre sí, cómo se comparten la información, lo que es esencial para comprender la amplitud de la amenaza y desarrollar contramedidas adecuadas. El análisis de las relaciones entre los actores de amenazas y sus objetivos es otro elemento importante en la inteligencia de amenazas. Al comprender las conexiones entre los actores y los objetivos que persiguen, podemos obtener información valiosa sobre la amplitud y la gravedad de las amenazas. Esto nos permite desarrollar una imagen más precisa de la cadena de ataque y cómo se relaciona con nuestros activos digitales. Al comprender estas relaciones podemos fortalecer nuestras defensas y mitigar los riesgos. El análisis de tendencias de amenazas emergentes es un aspecto crítico en la inteligencia de amenazas. El panorama de la seguridad cibernética está en constante evolución y los actores de amenazas siempre están innovando y adaptándose. Al identificar las amenazas emergentes, podemos anticipar los posibles escenarios futuros y estar preparados para enfrentarlos. Esto implica monitorear de cerca los avances tecnológicos, las tendencias en el uso de herramientas y técnicas, así como los cambios en los motivos y objetivos de los actores. El análisis de tendencias de amenazas es otro aspecto fundamental en la inteligencia de amenazas. La seguridad cibernética es un campo en constante cambio y es esencial mantenerse al tanto de las tendencias y evoluciones. Al analizar las tendencias de amenazas podemos identificar patrones y cambios en los métodos y tácticas utilizados por los actores. Esto nos permite adaptar nuestras estrategias de defensa y estar un paso adelante en la protección de nuestros sistemas y datos. Por último, pero no menos importante, es crucial identificar la intención detrás de las amenazas. ¿Cuál es el objetivo final de los actores? Al comprender la intención detrás de estas amenazas, podemos anticipar y contrarrestar sus movimientos de manera más efectiva. Algunos actores pueden estar buscando robar información confidencial,
mientras que otros pueden tener motivaciones políticas o simplemente disfrutar causando daño y caos en línea. Al identificar la intención, podemos fortalecer nuestras defensas y minimizar las vulnerabilidades que pueden ser explotadas. En conclusión, la inteligencia de amenazas es un campo esencial para la seguridad cibernética. A través del análisis de amenazas específicas, la identificación de actores de amenazas, el análisis de sus motivaciones, los objetivos, las tácticas y las técnicas que estos utilizan, la identificación de las redes de amenazas, cómo trabajan, cómo se organizan, el análisis de sus relaciones, la identificación de amenazas emergentes para prepararse para un futuro en el que uno podría recibir un ataque, el análisis de tendencias de amenazas y la búsqueda de la intención detrás de estas, podemos fortalecer nuestras defensas y proteger de manera más efectiva nuestros sistemas y datos en un entorno digital cada vez más complejo. Muchas gracias.